A la semana me envían exactamente, bueno, en ese tiempo no había todavía, me parece, correo electrónico, me envían un fax, Un me parece fax. que es, en donde me invitan a una entrevista. Me invitaron a una entrevista, pero rápida me Ya le pedían. mandaban el ticket también. El ticket para la entrevista, por supuesto. Claro, Sí, claro, sí, sí, por eso le digo, sí. fui allá. Qué increíbles Lo que son le esos. decía es que esa formación me ha dado. Verá, aquí cuando hablan, digamos, ahora está, digamos, casi como una obsesión en las políticas universitarias el título de doctor. Entonces yo digo, si yo hubiese terminado el doctorado en economía o el doctorado en matemáticas, a lo mejor no hubiese estado trabajando o no Y hubiera tenido las tenido, oportunidades, ¿no? claro, las O sea, oportunidades que claro, tengo ahora. la gente a veces se pone eso como una meta y a veces son instrumentos que nos pueden servir, ¿no? Lo que me dio eso fue que, digamos, bueno, tenía esta maestría en matemáticas, maestría en economía, bueno, después por varias cosas ya había incursionado en problemas ambientales, pero si no hubiera tenido esa visión un poco transdisciplinaria, digamos, no hubiera tenido esas oportunidades como usted dice que las ¿Y tengo cuántos ahora. años se quedó usted en Dinamarca? Fui por 2 años Sí. y cada vez iba posponiendo. Decía, bueno, me voy a quedar un año más, un año más, un año más, porque era muy agradable el ambiente de trabajo. Realmente Era en eso una fue. empresa. No, era en un instituto de investigación, uno de los más prestigiosos de Europa. Este instituto de investigación lo crean en Dinamarca. Es casi el regalo que le dan el gobierno danés, la sociedad danesa, a, a Niels Bohr, el padre de la mecánica cuántica, que era un físico, digamos, tan grande como Einstein. Extraordinario, sí. Entonces ya estaba viejo, él ya estaba retirado Y le dan un y le instituto. crean este Qué instituto que lindo. nace como un instituto de investigación nuclear. Pero ¿qué es lo que pasa en el año 70? Bueno, ya había muerto el señor, hacían investigaciones nucleares, pero tenían un reactor ahí muy especializado, venía gente de toda Europa y todo, bueno, venía porque ya no tienen, a hacer experimentos allá, pero en el año 70 la sociedad danesa en un referéndum dice nosotros no queremos saber Nada nada con con lo energía nuclear. nuclear. Entonces, ¿qué hace con un laboratorio donde trabajaban 1000 personas? 1000 personas. Más o menos. Para Dinamarca, que es un país tan pequeño, ¿no? Por eso enorme, sí. Entonces yo digo, si hubiera sido en el Ecuador, al siguiente día, decreto ejecutivo, se eliminó el instituto y aquí vayan a ver, qué hacen y qué los se hace científicos. con esos fierros que tienen ahí. Sí. ¿Qué Pero hicieron claro, en Dinamarca? poco a poco reconvierten. Fíjese que el referéndum lo tienen en el año 70 y recién en el año 2000, cuando yo estaba ahí, definitivamente ya cierran el reactor nuclear. Entonces, Pero lo transforman en otro tipo de... el centro de investigación, totalmente. Ya. Lo van transformando, pero gradualmente. Lo Claro. van transformando, dicen, No sí, bruscamente, porque eso... vamos a hacer. Sí. En ese centro nace todo el desarrollo de la energía eólica, donde los daneses son los primeros en el mundo, digamos, los que empezaron con eso, nace justamente ahí. Digamos, y empiezan a trabajar en materiales, en biotecnología, digamos, y ahora sigue siendo uno de los centros más prestigiosos de Europa. Pero como le digo, aparte del tema del trabajo, me agradó muchísimo el ambiente. Digamos, nunca he encontrado, yo cuando ya definitivamente me vine, bueno, en un pequeño acto que me hicieron, le digo, bueno, me han hecho un daño porque yo creo que nunca voy a encontrar un ambiente tan sano Tan de maravilloso. trabajo. ¿Cuántos años finalmente estuvo allí? Como 14 años. 14 años estuvo Arturo Villavicencio cuando planificaba estar por 2. Vean que hasta los matemáticos hacen planes que no los cumplen. Nosotros hacemos una pausa y regresamos para continuar hablando y conociendo más a este personaje, Arturo Villavicencio.
Gracias por continuar con nosotros en este programa en donde tenemos a un personaje tan interesante como Arturo Villavicencio, que de una forma muy llana nos está explicando parte de su vida, pero también buena parte de su filosofía. Arturo, nos habíamos quedado en que usted vive en Dinamarca, pero estando en Dinamarca, usted empieza a vincularse con los temas ambientales y logra estar en ese panel tan exclusivo que conforma Naciones Unidas como parte de una delegación de Dinamarca, danesa. No sé, explíqueme un poco su relacionamiento con esta temática específica de medio ambiente. Bueno, yo fui a Dinamarca en el año 91 y en el año 92 hay la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde se firman todas estas convenciones y sale, bueno, a la agenda mundial el problema del cambio climático, desertificación, pérdida de biodiversidad. Y se empezaba a hablar sobre temas que antes no se tocaban mucho. Se crea, creo, la palabra ecología, el informe de Brundtland, el informe Brundtland. Desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible, eso fue unos 2 años o 3 años antes. Sí, pero se populariza mucho a partir de la Cumbre de Río. Digamos, en las convenciones que se aprobaron en Río, digamos, se oficializa el término de desarrollo sostenible. ¿Y usted estaba sostenible. interesado ya en esa temática? No tanto, yo estaba trabajando más en cuestiones de energía, Y energías renovables. Sistemas alternativos de energía, energías renovables y toda esa cuestión. Entonces comienza, digamos, hay toda una revolución, especialmente en Europa, digamos, con esos temas, de replantearse. Cómo empezar a tratar esos temas. Estaba ya creado el panel intergubernamental de cambio climático que fue, digamos, establecido por la Asamblea General de la ONU para que cada 5 años, digamos, informe cuál es el estado, qué está pasando, a ver, qué es lo que ha pasado. ¿Y qué perspectiva y qué nos viene? Exactamente. Y claro, los países que estaban en posibilidades de participar en ese panel eran los países del norte, ¿no? Podían darse el lujo de financiar, investigadores, financiar primero la investigación, todo el trabajo y después asistencia a eso. Y claro, en el instituto donde trabajaba, el Laboratorio Nacional RISO, Laboratorio Nacional RISO. RISO es una pequeña bahía que queda ahí. Claro, tenía sus delegados, es prácticamente el que toma la posta, la representación de Dinamarca en este panel. Y pues 95 me piden, o sea, los daneses con la forma que tienen, no es que me envían un oficio y me dicen, usted ha sido nombrado delegado y vais. No. A conversar. Me dice una vez, hablando en el estilo que tienen los daneses, me dice el director del área donde trabajaba, me dice, sería bueno que te involucres un poco en esto, dice, nos falta un poco la perspectiva, vos debes tener una buena perspectiva, además vienes de un país del sur, entonces sería muy interesante. Entonces me dice, anda a la próxima reunión, dice, va a ser tal fecha, dice, si puedes ir y todo. Entonces comencé a involucrarme hasta que... esto me parece que era en el segundo reporte. Ya en el tercer reporte oficialmente estaba de lleno. Y en el cuarto reporte también. Bueno, lo que me dio el panel es primero la oportunidad de rodearme con gente realmente de primera, con premios Nobel, digamos, estar en mesas de trabajo ahí. Yo siempre estaba un poco callado, ¿no? Porque imagínense estar en una mesa ahí con el más grande economista del siglo XX, Kenneth Arrow, gente así. Pero usted tenía una óptica desde la que podía aportar. Estaba aprendiendo muchísimo, y me forzaba muchísimo a leer, además, porque eran cosas que a veces oía algún término, alguna cosa, no sabía. Hay que buscar las fuentes también. Después de esa experiencia que usted ha tenido, ¿qué nos puede decir respecto al cambio climático? Porque todavía a estas alturas del tiempo hay gente que es escéptica, cree que no existe el cambio climático, cree que es un invento de un grupo de gentes. Cuando vine de Dinamarca seguía yo trabajando en esos temas de cambio climático, pero ya al último como que tenía un poco de reparo de la forma como se estaba enfocando el problema y cómo se los estaba tratando. ¿En qué sentido? No estaba tan contento. En el sentido de que se estaba tratando esto, digamos, para mí siempre fue un problema, no sé si calificarlo como problema, pero fue una problemática, una situación
muy compleja, muy difusa, muy ambigua realmente. ¿Qué significa el cambio climático y qué se puede hacer contra el cambio climático? Entonces, digamos, hay un grupo también de personalidades, algunas de ellas yo las había encontrado, que empiezan a cuestionar un poco, digamos, la manera como se está tratando este problema. Dicen, no es la más adecuada, no es que se niegue, el problema Existe. Existe realmente y eso está, no hay Comprobado. duda que pone en peligro, digamos, la sobrevivencia no digamos del género humano, pero de la civilización Sí, tal como la occidental y concebimos. oriental, digamos, toda Tal como la civilización. concebimos, sí. Exactamente, eso. Y podrá sobrevivir la Tierra probablemente, pero con otras... A lo mejor el género humano no se va a extinguir, Sí, pero probablemente regresaremos no. a la época de las cavernas o qué más sé yo. o menos así. Pero había un descontento ya entre cierto grupo de personas minoritarias, digamos, que empezaban a cuestionar esto. Digamos, esta no es la manera Empezando porque, por ejemplo, todo el protocolo de Kioto y todo lo que se está haciendo es bajo la óptica de que existe un problema y como el problema existe, hay una solución. O sea, Y no siempre es así. el claro. cambio climático es el típico ejemplo de lo que, digamos, un famoso premio Nobel, Herbert Simon, el padre de toda esa teoría de la racionalidad limitada del ser humano, es racional, pero en ciertos Limitado. límites. Por ejemplo.